Queridos hermanos, buenos días en este lunes de la séptima semana de Pascua, día 25 de mayo, en el que hemos celebrado ayer la Ascensión y nos encaminamos hacia la solemnidad de Pentecostés. El Espíritu Santo, que esperamos siga haciendo morada en nosotros y nos ayude a vivir con coraje y valentía para poder seguir a Jesucristo y dando testimonio de Él, construyendo el reino. Hoy el Señor en el Evangelio nos va a decir que no temamos, que tengamos valor ante los problemas que el mundo nos va a acarrear, ante la cruz que el mundo nos va a poner, que tenemos que aceptar la tribulación, siempre por Cristo, siempre por el reino. En los Hechos de los Apóstoles vemos hoy de qué manera Pablo catequiza a los catequizados, podríamos decir. Dice que Pablo atraviesa la meseta, llega a Éfeso y allí encuentra a aquellos que, digamos, aman al Señor o siguen al Señor y les pregunta si han recibido el Espíritu Santo. Ellos contestan que ni siquiera han oído hablar del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Y Pablo imagino que les diría que el Espíritu Santo pues es lo más íntimo está en lo más íntimo de nosotros mismos, que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos asiste, nos ilumina, nos aconseja, que el Espíritu Santo nos defiende, nos consuela, nos fortalece, nos hace más sabios. Es decir, haría una catequesis, se sentaría con ellos y hablaría de estas bondades del Espíritu Santo hacia las almas que quieren seguir a Cristo. Y entonces les pregunta, va más allá, ¿os habéis bautizado para recibir el Espíritu Santo? Y ellos dicen, sí, nos hemos bautizado con el bautismo de Juan. Y Pablo les aclara, bien, el bautismo de Juan era un bautismo de conversión, de prepararnos para el que tiene que venir, el Cordero de Dios, el Cristo, dice, para el que iba a venir, Jesucristo. Entonces, al oír esto, al oír que era un bautismo de conversión, se sentirían ya convertidos y deseosos de recibir ese Espíritu Santo, dice que se bautizaron en el nombre de Jesús. Pablo les impone las manos, un gesto de los más antiguos de la Iglesia, le impone las manos, este signo, ¿no?, de imponer las manos que se sigue haciendo en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación sacerdotal, incluso sobre las especies eucarísticas. Es un signo, basta una palabra griega, epíclesis, la epiclético, es decir, de presencia, de invocar al Espíritu Santo para que descienda, y sobre ellos baja el Espíritu Santo, dice el texto. Entonces se ponen a profetizar, a hablar lenguas y a anunciar a Jesucristo. Nosotros hoy nos podríamos preguntar si somos conscientes de que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, en mi caso también en el sacerdocio, y de qué manera vivimos coherentemente con este encargo. De la misma manera que el Espíritu nos fortalece, nos consuela, nos defiende, nos anima. ¿Cómo hacemos eso nosotros? ¿De qué manera vivimos fortalecidos en el Espíritu y no tememos a la hora de anunciar? Diría San Basilio que por la iluminación del Espíritu contemplamos propia y adecuadamente la gloria de Dios y por medio de la impronta del Espíritu llegamos a aquel de quien el mismo Espíritu es impronta y sello. Es decir, el Espíritu es el vehículo que nos conduce hacia el Padre, que nos fortalece, que nos hace pues sabios, temerosos de Dios, que nos hace tener el don de consejo, que nos hace alentar al otro, que nos hace vivir confiados en el Padre, que nos hace tener confianza plena. De hecho, hoy Cristo en ese final de la despedida, ¿no?, los discípulos que creen que ya lo han sabido todo, en esa noche del Jueves Santo, que ya les ha hablado del amor, que ya les ha dicho todo lo que tienen que hacer, que ya les ha dicho que se va al Padre, los discípulos ya creen que todo lo van a saber. Y le dice, ahora sabemos que
bueno, que nos hablas claro, y ni con parábolas, ni con signos, ni comparaciones, porque creemos de verdad, dice los discípulos, creemos que tú vienes de Dios. Y Jesús, que conoce nuestros corazones, les dice, ay, queridos míos. O sea, que ahora veis, o sea, os he enseñado cómo hay que amar, os he enseñado cómo hay que vivir, os he enseñado cómo hay que luchar, os he enseñado tantas cosas. Por fin ya creéis que vengo de Dios. Pues no ha llegado la hora en que me vais a dejar solo. Es más, ya está aquí, me dejaréis solo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Tantas veces proclamamos a Cristo, lo vivimos, pero lo dejamos solo en cada momento, porque justificamos nuestro pecado en nuestras propias actuaciones y nos alejamos de Dios. Porque es más fácil vivir de cara al mundo y de espaldas a Dios que de cara a Dios y de espaldas al mundo. Porque el mundo nos seduce continuamente, porque el mundo nos llama. Es como ahora que podemos salir a la calle, nos llama a salir a la calle, a disfrutar. Pero muchas veces ese salir tenemos que ver si es banal o es para celebrar la vida, es para anunciar a Cristo, es para reencontrarnos con los hermanos, es para defender la verdad del Evangelio, es incluso para subirnos a la cruz por Cristo. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? ¿Cómo nos enfrentamos a salir de nosotros mismos para predicar a Jesucristo? Y dice, no estoy solo, aunque vosotros os vayáis, aunque me dejéis, yo no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Y os he hablado esto para que encontréis la paz en mí. La paz, decía Casiano, un monje antiguo, que es un elemento muy frágil. Un elemento en el que lo desvirtuamos nosotros mismos por nuestros propios egoísmos. En lugar de guardarlo, de cultivarlo, de mimarlo, muchas veces lo malvendemos, lo malbaratamos, porque no es una paz en Cristo, sino que es una paz de tregua mundana, que fijamos en nuestros propios intereses y no en la verdad del Evangelio. Nuestra paz está en Él. Es más, Cristo nos dice, en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, porque yo he vencido al mundo. Es decir, nos dice, confiad, venid a mí. Fijaos que en el discurso anterior les está diciendo, os voy a enviar al Consolador, al Defensor, que el Padre os ama, que tener confianza. No temáis, el Espíritu os va a fortalecer. Los discípulos, sí, ya lo sabemos todos. Pues no, vais a tener lucha. Tenemos que ser firmes, queridos hermanos. Tenemos que ser firmes y abrazarnos a la cruz de Jesucristo, porque no nos van a faltar aquellos que nos suban a la cruz por testimoniar la verdad en Jesucristo. Nuestra única vara de medir, queridos hermanos, por mucho que digan de nosotros, siempre sea el Evangelio. Al mundo no le gusta que lo citemos, al demonio menos, se revela y se retuerce. Pero nuestra paz, aun cuando estemos en la cruz, aun cuando nos crucifiquen, nuestra paz está en Jesucristo. Y en ese corazón divino de Dios nos tenemos que esconder. No nos tiene que importar nada en el mundo. Porque nos lo dice Él, tendréis luchas, pero tener valor. Lo que nos tiene que importar es vivir con valor, con verdad, con valentía, con coraje, independientemente de lo que diga el mundo de nosotros. Pensad en grandes santos, pensad en grandes mártires, no importa. Fijaos, hoy me viene a la memoria un santo relativamente contemporáneo, el Padre Pío, de Pietrelcina. Un hombre que fue acosado por el mal, fue acosado por su entorno, fue acosado, vilipendiado por muchísima gente, y ahí está. O nuestra querida Teresa de Ávila, por ejemplo, o Francisco de Asís, o tantos, o Teresa de Calcuta, malbaratada incluso por aquellos de dentro que decían, es que está con los ricos. No, tenemos que hacer la obra de Dios. Decía San Agustín, dice, entonces llegará vuestra turbación, citando el texto del Evangelio, hasta el punto de abandonar lo que ahora creéis, porque llegarán a tal desesperación y, por decirlo así, muerte,
Es decir, os darán hasta la muerte. Una muerte que no podrán, por mucho que os quiten la vida, arrebataros la vida del alma. No tenemos que abandonar, confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Y dice San Agustín, confiaron y vencieron, ¿por quién sino por él? No hubiera él vencido al mundo si el mundo alcanzase la victoria sobre sus miembros. Es decir, no valdría para nada el sacrificio de Cristo en la cruz si el mundo venciera sobre nosotros. Si no hubiera hombres y mujeres con coraje que quieran dar testimonio de la verdad, a pesar del sufrimiento, que lo hay. A los verdaderos discípulos no les va a faltar jamás el sufrimiento. ¡Ay de vosotros si todos hablan bien! ¡Ay de vosotros si hablan todos bien! Queridos hermanos, el Señor se levanta, dice el Salmo de la liturgia de hoy, el Salmo 67, y se dispersan sus enemigos. Es como un avance, un batallón, huyen en su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Pues con ese coraje, con ese impulso, con ese deseo de recibir el Espíritu Santo, sabiendo que tendremos problemas, sabiendo que tendremos luchas y pidiéndole al Señor que nos infunda valor, arrojémonos al mundo para testimoniar la verdad de Jesucristo con el coraje suficiente para hacernos testigos de la verdad en Cristo. El enemigo se disipará. Que tengáis un buen día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.